Bienvenidos una vez más a mi canal, donde destripamos todo el drama, la emoción y las sorpresas del mundo del entretenimiento. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema jugoso, un tema que ha estado en boca de todos, literalmente, desde hace meses. Hoy, nos vamos a sumergir de lleno en los encuentros épicos de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Sí, la pareja de moda, el dúo dinámico de la serie, Yalan, la cual, si no la han visto, corran a verla. Es una orden ya. Pero hoy no nos centraremos únicamente en la serie, aunque es la base de todo este cuento de hadas moderno. Hoy nos centraremos en lo que pasa fuera de las cámaras, en esos momentos, esos encuentros que han encendido la mecha del rumor y que han mantenido a todos, pero todos, pegados a las redes sociales, analizando cada detalle, cada foto, cada vídeo, como si fueran detectives de la vida real. En este vídeo vamos a desentrañar todo, los secretos, las reacciones, los rumores, las fotos, los vídeos, absolutamente todo lo que debes saber sobre Mert y Afra. Vamos a analizar sus encuentros, a desmenuzar cada mirada, cada gesto, cada declaración, o la falta de ella. ¿Realmente son pareja? ¿Están juntos solo por marketing? ¿Hay un gran contrato publicitario detrás de todo esto? ¿O hay algo más profundo que una simple relación laboral, que una mera estrategia para atraer más miradas hacia la serie? Prepárense para descubrirlo. Porque este no es un análisis superficial, vamos a sumergirnos en las profundidades del Mert Afraverso, como ya se le conoce en algunas comunidades de fans. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque aquí, en este rincón del internet, siempre estamos al tanto de lo último en chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo. Aquí en este canal, la verdad, o al menos nuestra versión de la verdad, es lo que importa. Así que, ¿listos para sumergirnos en el universo Mert y Afra? ¡Vamos allá! Prepárense para el viaje. Bien, empecemos por el principio, por el origen de esta historia de amor. La historia de Mert y Afra, como en las mejores telenovelas, comenzó en el set de Yalan. Desde el primer momento, la química entre ellos en pantalla era innegable. ¿Recuerdan esas miradas furtivas, esos diálogos cargados de tensión, esas escenas románticas, que a veces rozaban la intensidad casi erótica? Eran pura magia. Una magia que trascendía la mera actuación, que se filtraba a través de la pantalla y se instalaba en los corazones de los espectadores. Y claro, inevitablemente el rumor de que esa química iba más allá de lo profesional comenzó a circular. Los fans, como siempre, fueron los primeros en notar algo especial. Las fotos en redes sociales, las interacciones en eventos, las publicaciones, todo era analizado al milímetro con la precisión de un cirujano. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla para la especulación. Cada like, cada comentario, cada emoji, era una pieza más del rompecabezas que los fans intentaban armar. Grupos enteros se dedicaron a investigar, a recopilar pruebas, a crear teorías y a compartirlas en sus comunidades virtuales. Era como una investigación detectivesca en tiempo real, con miles de investigadores aficionados ansiosos por descubrir la verdad. Uno de los puntos álgidos y uno de los primeros encuentros sospechosos que encendieron la mecha fue durante el rodaje de la serie en. Bueno, no voy a spoilear, aunque ya la serie lleva un buen tiempo al aire. Digamos que las largas jornadas de trabajo en la costa turca, con el sol radiante, la brisa marina, y el mar turquesa de fondo, parecían haber creado el ambiente perfecto para que algo más que amistad floreciera. Las fotos tomadas por los siempre presentes paparazzis, en las que se les veía compartiendo risas, cómplices miradas, y hasta algún que otro abrazo, alimentaron la especulación y las fantasías de los fans. Esas imágenes, filtradas a los medios y rápidamente difundidas por las redes, fueron la gasolina que alimentó el fuego de los rumores. Luego vino el evento de. Ahí fue cuando la cosa se puso seria, muy seria. Fueron vistos llegando juntos, compartiendo mesa, y la conexión entre ellos parecía palpable, innegable. Los flashes de las cámaras captaron miradas que decían más que 1000 palabras, miradas llenas de complicidad, de cariño, de algo más. Hubo quien incluso juró haber escuchado ciertos susurros, pero, eso ya son palabras mayores, y podrían ser fácilmente parte de la invención y el chisme. Pero, ¿qué más da? El caso es que el evento fue un punto de inflexión. Las fotos de ambos juntos, sonriendo, hablando al oído, circularon por todas las redes sociales.
Los comentarios de los fans se multiplicaron, las teorías se dispararon, y la pregunta ¿son pareja? Se convirtió en el mantra de la comunidad. Y luego las redes sociales, el campo de batalla por excelencia del chisme. Los seguidores de Mert y Afra, armados con sus smartphones y su sed de información, empezaron a buscar pruebas de su romance en cada rincón del Internet. Cada foto, cada vídeo, cada publicación, era diseccionado, analizado, interpretado. Las manos entrelazadas en una publicación, los emojis con corazones, los comentarios en las fotos del otro, todo era interpretado, hasta el más mínimo detalle. Crearon teorías, analizaron cada me gusta, cada etiqueta, cada ausencia de etiqueta, y compartieron sus hallazgos en grupos de fans, algunos con miles de miembros. Era como una investigación en tiempo real, con cada fan aportando su granito de arena a la construcción de la narrativa. Y claro, los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de esta fiebre. Los portales de noticias, las revistas del corazón, los programas de televisión, todos querían su parte del pastel, todos querían dar su propia versión de la historia. Pero, ¿qué dicen ellos? ¿Qué han dicho Mert y Afra sobre estos rumores? Ahí está la salsa, el meollo de la cuestión. Ambos han sido, hasta ahora, increíblemente cautos con sus declaraciones. Han evitado confirmar o desmentir abiertamente su relación. Han jugado con la ambigüedad, con la sutileza, alimentando así el interés y el misterio. Han mantenido la intriga, la tensión, el morbo vivos. Y eso en el mundo del espectáculo es clave para mantener a la gente enganchada. Mert, en alguna entrevista, ha soltado alguna frase como: Afra es una gran compañera y una persona muy especial en mi vida, un eufemismo que puede significar muchas cosas o ninguna. Una frase vaga, lo suficiente para despertar la imaginación de los fans. Afra, por su parte, ha sido aún más enigmática. Ha evitado pronunciarse directamente, pero sus sonrisas y sus gestos, a menudo, han sido más elocuentes que cualquier palabra. Sus miradas, sus silencios, sus indirectas, todo ha sido analizado con lupa, buscando pistas, buscando señales de su amor. Y es que, amigos, ¿qué es más emocionante que el misterio? ¿Qué es más atractivo que la incertidumbre? Esta ambigüedad, esta falta de confirmación, es lo que ha mantenido viva la llama de la especulación. ¿Es una estrategia de marketing para promocionar la serie? ¿Es una forma de proteger su privacidad? ¿O simplemente es una relación que aún está en desarrollo y que no quieren etiquetar, que no quieren apresurar? Solo ellos lo saben. Y probablemente no lo revelarán, al menos, no hasta que estén seguros. Sin embargo, hay algo innegable, la química entre Mert y Afra es innegable. Se nota en sus miradas, en la forma en que se apoyan, en cómo se complementan, en cómo se entienden sin necesidad de palabras. Se siente en sus interacciones, en sus gestos, en la forma en que se tocan. Y a pesar de todos los rumores, de todas las especulaciones, de todas las presiones mediáticas, ellos siguen adelante trabajando juntos, compartiendo momentos, y dejando que el público siga soñando, siga fantaseando, siga especulando. Ahora, hablemos de las reacciones. Las reacciones de los fans, como era de esperar, han sido muy variadas, diversas y, en muchos casos, apasionadas. Por un lado, están los que apoyan incondicionalmente la relación. Para ellos, Mert y Afra son la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero, de ese amor de cuento de hadas que todos soñamos. Están felices de verlos juntos y esperan que su amor perdure, que su relación sea duradera, que tengan una vida de felicidad juntos. Son los románticos empedernidos, los que creen en el amor a primera vista, los que se emocionan con cada foto, con cada vídeo, con cada gesto de cariño. Luego están los que prefieren mantener una postura más cautelosa. Son conscientes de que el mundo del espectáculo es volátil, que las relaciones pueden ser efímeras, que la fama puede ser un arma de doble filo, que hay muchos intereses en juego. No quieren hacerse ilusiones, no quieren sufrir decepciones, no quieren caer en la trampa del marketing. Son los más realistas, los que saben que detrás de cada relación mediática puede haber una estrategia, una manipulación, un contrato publicitario. Y por último, están los que no aprueban la relación, por el motivo que sea. Pueden ser fans que prefieren que Mert y Afra permanezcan solteros, que prefieren que se enfoquen en sus carreras profesionales, que no quieren que se distraigan con el amor. O pueden ser fans que simplemente no creen que sean compatibles, que no ven la chispa, que no sienten la conexión.
Puede que tengan otros ídolos, otras parejas favoritas, y que no quieran que nadie ocupe el lugar de su ideal romántico. Y por supuesto, no podemos olvidar las reacciones de los medios de comunicación. Los paparazzis, siempre al acecho, siempre al quite, siempre en busca de la foto, han intentado captar cada detalle, cada gesto, cada encuentro, cada salida romántica, cada cena, cada beso, cada abrazo. Los titulares de las revistas y de los portales de noticias han estado repletos de noticias sobre Mert y Afra desde el primer día. Se han publicado fotos exclusivas, se han hecho análisis exhaustivos de su comportamiento, se han creado todo tipo de teorías, se han inventado, incluso, noticias falsas. La pareja se ha convertido en un imán para la atención mediática, en un negocio redondo para los medios. Los programas de televisión del corazón han dedicado horas y horas a hablar de ellos, a analizar cada detalle de sus vidas, a debatir sobre su relación. Los expertos en farándula, los psicólogos, los grafólogos, los astrólogos, todos han tenido su opinión, todos han querido aportar su granito de arena a la construcción del mito. Y las marcas, por supuesto, no se han quedado atrás. Mert y Afra son dos caras muy atractivas, dos rostros que venden, dos figuras que generan interés. Las marcas de moda, de cosméticos, de joyas, todas quieren contar con ellos para sus campañas publicitarias, para sus eventos, para sus colaboraciones. Porque al fin y al cabo, en el mundo del espectáculo, la fama es una moneda de cambio, y el amor es una herramienta poderosa. En resumen, el fenómeno Mert y Afra es mucho más que una simple relación laboral. Es una historia de amor que ha cautivado al público, un misterio que ha alimentado la imaginación, un tema de debate constante, una fuente inagotable de contenido para las redes sociales, y por qué no decirlo, un jugoso negocio para los medios de comunicación y las marcas. Sus encuentros, sus reacciones, sus silencios, sus indirectas, sus sonrisas, sus gestos, todo ha creado un torbellino de emociones, y han mantenido a todos, absolutamente todos, pegados a las redes sociales, a los portales de noticias, a los programas de televisión. Es amor verdadero. Es una estrategia de marketing. ¿Es una relación que está en pleno desarrollo y que aún no quieren etiquetar? ¿O es una combinación de todas esas cosas? La respuesta probablemente la tienen ellos. Y probablemente no la revelarán hasta que estén preparados. Lo importante al final es que nos han regalado momentos inolvidables, que han hecho que el público sueñe, que ha generado emociones y que han protagonizado un cuento de hadas moderno. La química que tienen en pantalla, la manera en que se complementan, la manera en que se apoyan, todo eso es innegable, y es lo que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Así que amigos, espero que este vídeo les haya gustado. Espero que hayan disfrutado de este análisis de los encuentros épicos de Mert y Afra, de sus secretos, y de todo lo que debes saber sobre esta pareja que nos tiene a todos enamorados, o al menos entretenidos. Quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Gracias por ser parte de mi comunidad, por su apoyo, por sus comentarios, y por su entusiasmo. No olviden dejar sus comentarios abajo, cuéntenme qué opinan de Mert y Afra, y qué es lo que más les gusta de ellos. ¿Creen que son pareja? ¿Cuál es su escena favorita de la serie? ¿Qué esperan para el futuro? Me encantaría leer sus opiniones. Comenten, comenten, comenten. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y no dejen de seguir el rastro de Mert y Afra. La historia continúa.